Aquí estamos en el supermercado y vamos a comprar los ingredientes para hacer el pasticho. ¡Qué hambre! Tengo tanta hambre. Tengo mucha hambre. Ok, tengo todo listo para hacer mi pastichito. Ay, pero no quiero cocinar sola, ni mucho menos comer sola. Voy a escribirle a Elo. ¿Quieres venir a comer pasticho? ¿Perdona? Claro que quiero ir a comer pasticho. Nos vemos en 30 minutos. ¡Hola! Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Living Spanish. ¿Quieres aprender español de verdad mientras cocinamos un delicioso pasticho? Pues quédate con nosotras. Aquí aprenderás vocabulario de cocina, expresiones venezolanas y, por supuesto, un poco de gramática mientras preparamos este plato. ¿Qué es pasticho? Te estarás preguntando. Bueno, es como la versión venezolana de la lasaña de toda la vida. Es un plato criollo venezolano riquísimo que se parece un poco a la lasaña italiana. Ajá. Mamma Así mía. que listo. Mamma mía. Vamos, comenzamos. Sí, vale, Vamos. primero. Bueno, aquí tenemos los ingredientes. Anota allí para que puedas prepararlo tú en casa. Tenemos primero carne de ternera. Carne molida. Carne molida, ¿verdad? Carne picada. Tenemos las láminas de pasta, de lasaña, Un pimentón y una cebolla. queso mozzarella, Parmesano, queso parmesano. por supuesto más queso para gratinar, Una lata de tomate triturado. Esto es una salsa de boloñesa. bechamel, Jamón, que es especial y es la diferencia, ya lo vamos a explicar, de la lasaña y el pasticho venezolano. parte como del toque criollo. Sí, exacto. Y esto, pequeño pero muy importante, ajo. Sin Ujú. esto el sabor no es lo mismo. Las cantidades se las ponemos aquí, específicas para que ustedes puedan hacer su lasaña en casa. Ah, también algo muy importante. Nosotros la hemos comprado, pero seguramente tú tienes en casa también una bandeja. ¿Sí? Bandeja de aluminio o si no, de vidrio también. Primero, lo primero, vamos a picar la cebolla y el ajo. Primero pelamos, por supuesto, la cebolla. Damos la cebolla en cuadros. Está llorando. Y mientras Legna pica la cebolla y el ajo, yo voy a picar el pimiento o pimentón con la tabla para picar. Recuerda siempre, es muy importante lavar las verduras, así que lava el pimentón. A picarlo. Me pongo nerviosa, ¿eh? Las semillas por aquí. Vamos a picar el pimentón en tiras y después en cuadros. Aquí no picamos el ajo, somos prácticas, lo trituramos. Bueno, y mientras tanto yo voy a poner la sartén en la estufa o la cocina, como le decimos en Venezuela. Para enciendo, no sé cómo se enciende esto. Aceite de oliva. Pues ya tenemos la cebolla picada, el ajo picado y el pimentón picado. Vamos a sofreírlo en la sartén. Cuando la sartén ya está caliente, echa la cebolla. Mezcla, revuelve y después el ajo
y vuelve a mezclar. Ya se siente el olor. Aquí está todo el sabor. Esto es clave. Sofríelo a fuego lento. Y ahora echa el pimentón. ¡Ay! Todo el pimentón. Y revuelve. ¡Qué olor! ¡Wow! Divino. El sofrito ya está listo y ahora seguimos con la carne. En una olla vamos a cocinar la carne, ¿sí? Ponemos un poquito de aceite para que no se pegue en la olla. Echamos la carne para cocinarla. Esta es la carne molida o también carne picada. Aquí hay 700 gramos. A ver, esta olla es un poco pequeña. Pueden usar una más grande ustedes. Mezclamos para que se cocine toda la carne. Ojo, a fuego lento, ¿sí? Mientras se cocina la carne, vamos a sazonarla o condimentarla. Y yo le voy a poner sal. Voy a poner una cucharadita de sal. Pimienta, paprika, que siempre le da un toque picante, y orégano. Y mezclamos, revolvemos hasta que se cocine. Esta casa huele a cebolla. Bueno, ahora mientras se está haciendo la carne, vas a agregar el tomate triturado al sofrito. Esta es una parte muy importante. Tú pon la lata completa. Estos son como 800 gramos de tomate triturado. Y revolvemos. Revuelve. Ya tenemos agregado el tomate triturado con el sofrito y lo dejamos como unos 10 minutitos y finalmente está listo para mezclarlo con la carne. Entonces, yo voy a hacerlo con cuidado, vertir o echar la salsa y la carne y mezclamos. Y bueno, aquí viene la parte, digo yo, venezolana, ¿no? Donde le podemos poner cosas adicionales que nos enseñaron nuestras mamás y abuelas y que hacen de la salsa del pasticho especial y que la diferencia de la lasaña italiana, pienso yo. Entonces, vamos a agregarle, para darle un poco más de sabor, una salsa boloñesa, ¿sí? Esta tiene ya, como aparte de tomate, tiene algunos vegetales adicionales. Así que agregamos. Esto le da allí un sabor adicional. Y también nosotros en Venezuela tenemos, esto es una mezcla de condimentos que le llamamos cubito, ¿sí? Aquí en España se llama caldo de verduras. Entonces sí, lo puedes conseguir en el supermercado. Es un cubo de condimentos y esto le da un toque especial. Lo trituras y adicional también voy a subirle al fuego aquí, subir la estufa, la cocina. Como es salsa de tomate, albahaca, ¿sí? Esto es un toque también de albahaca. Y otro secreto es laurel. Estas son unas hojas de laurel. Le ponemos 2 hojitas y esto suelta un sabor especial que todas las abuelas y mamás venezolanas usan para la salsa de tomate.
Y lo estoy dejando a fuego lento. Y vamos a esperar a dejarlo allí un ratito para que todos los sabores se vayan mezclando y soltando ese sazón que estamos buscando para el pasticho. Y bueno, yo lo voy a tapar y dejamos que surja la magia. Bueno, llegó el momento de probar. Vamos a probar tú primero. Vale. A ver, Buah, ¿qué se ve tal? increíble. O sea, espera, déjame mostrarle. Huele buenísimo. Huele buenísimo. de verdad buenísimo. que si ustedes estuvieran aquí. Ajá. Vale. Mm. Está buena. Sí. Está Yo increíble. quiero probar. Está muy buena. Está muy buena. ¿Qué? Está buenísima. perfecta. Está O sea, buenísima. todo lo esencial para estar al gusto. Genial. Buah, está increíble, está increíble. Ahora viene el turno de las láminas de pasta. En este caso, Legna y yo vamos a remojarlas. Y las instrucciones son las siguientes. Sumergir las placas en agua caliente unos 10 minutos hasta que queden semi-rígidas. Remover de vez en cuando. Placas o láminas es lo mismo. Entonces aquí tenemos la pasta y lo que vas a hacer es ponerlas en el agua por 10 minutos para que queden al dente. ¡Qué expresión! Sí, eso significa ni muy crudas ni muy cocidas, término medio. Bueno, las láminas de pasta ya están listas, la salsa ya está lista, la bechamel ya está lista y el resto de los ingredientes. Ahora viene nuestra parte favorita. Sí, armar el pasticho. Básicamente es como preparar la lasaña, ¿sí? Capa por capa. Entonces ya, listo, vamos a empezar. Comenzamos. Vamos a engrasar el molde o la bandeja con aceite de oliva, un poquito. Esto es para que no se peguen las láminas de pasta. ¿Con qué empezamos? ¿Con las láminas? Sí, comenzamos Ok. con las láminas. Voy a cogerlas una por una. Ahora agregamos la salsa primero. Huele increíble. Voy a llorar. La bechamel. La bechamel. Ok. Ajá. Entonces vas a echar así. Sí, eso tú esparciendo. Ajá. Y otra aquí. Está increíble, está muy espesa. Ok, mezclamos. Esto es algo muy esencial, mezclar la bechamel con la salsa. Ahora, dale tú con el jamón. Jamoncito. Bueno, luego las dos. Y después el queso. Mozzarella. Mozzarella. Está por aquí. Mientras más queso, mejor. Bien, Dice primera algo. capa lista. Vamos con la ahora- segunda. Con mis uñas. Ahora repetimos el proceso. Genial, vamos. Vale, la última capa es un poco diferente porque tiene queso para gratinar, para que cuando lo metas al horno arriba quede derretido el queso, que se ve exquisito. Exquisito, delicioso. Extra queso. El horno lo hemos precalentado a 180 grados, lleva como 10 minutos precalentándose.
Y ahora vamos a meter el pasticho. Aquí tenemos el pasticho que se va a ir directo al horno. ¡Oh! Hemos puesto ya el pasticho en el horno durante unos 30-40 minutos. Y mientras el pasticho está allí cocinándose, vamos a contarles un poquito de la historia. Elio, cuéntanos de dónde viene la palabra pasticho, porque tengo entendido que solo en Venezuela decimos de esta manera, a la lasaña. Sí, pasticho es el nombre de este plato que es como la lasaña italiana y de hecho hay fuentes que dicen que viene de una palabra italiana, pasticcio, es casi lo mismo, Claro. la verdad, que significa como pastel o mezcla. Ya. Y entonces por migrantes italianos que vinieron a Venezuela, a lo mejor nosotros hemos agarrado esa palabra y la convertimos en el nombre de ese plato. Sí, se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos vinieron a Venezuela y la palabra fue un término que usaron para una comida y los venezolanos la tomaron, como dijiste tú, y lo relacionaron con la lasaña. Y pues así se quedó para nosotros. La lasaña es pasticho. Un verdadero caso de Lost in Translation, ¿no? Sí. De hecho, en la Real Academia Española, la palabra pasticho es venezolanísima y es el nombre de nuestra lasaña. Buah, orgullo nacional. Sí. Yo sé que en Argentina también usan la palabra pasticho, pero para ellos es algo totalmente diferente. Es como una comida mal presentada. En Venezuela diríamos mejunje, una mezcla fea, que se ve mal, un desastre. Un desastre, un Pasticho, colombo. un desastre, un quilombo. Un quilombo. Y bueno, nada que ver, en Venezuela es una comida exquisita, Sí. riquísima. Sí, y además es un plato, no decimos que es como muy cultural, porque claro, viene de Italia, pero nosotros lo tenemos y lo cocinamos en momentos especiales. Por ejemplo, para Navidad, o por ejemplo, si yo tengo una visita, quizás Elo me visita de Alemania y yo quiero sorprenderla con una comida muy rica venezolana, Sí. entonces Sí. le hago un pasticho, ¿sí? O para un cumpleaños, por ejemplo, porque cumpleaños. también tú haces una bandeja grande, es como para muchas personas, entonces es una buena comida para Sí. multitudes. Sí, es verdad. Recuerda que mi madre nos ha hecho en nuestro cumpleaños como para el almuerzo un pasticho, entonces siempre es para nosotros, era como que ¡ay, mami, hiciste un pasticho! ¡Qué rico! Con pan de ajo y perejil, con Tostadito. sus tajadas, ay, qué rico. También es interesante que, por ejemplo, en países como Grecia hay un plato que se llama pasticcio. Y la diferencia es que en lugar de láminas de pasta, lo hacen con macarrones. ¿Sí? Con macarrones, igual la salsa con carne. Y lo hacen, sí, de esa manera. Entonces, ¿Sabes qué me recuerda? Tú me dijiste que en Maracaibo hacen macarronada. Me imagino sí. que es algo parecido. Totalmente. Sí, la macarronada también es con la salsa, perdón, con los macarrones, pero podemos hacerla de pollo, de atún, de carne o sea, de cualquier cosa. Sí, y le agregamos muchas cosas, hasta huevo, como un huevo cocido. Uy, ok. Pero es deliciosa, es muy buena también. Hay que probar la macarronada, eso me interesa probarla. Venezuela es muy grande y pasa con casi todas las recetas y pasa con el pasticho que tiene cada familia una versión diferente de cómo hacerlo. Entonces, algunas personas le ponen jamón o le ponen queso amarillo o algún otro ingrediente. En mi familia, por ejemplo, nos gustan mucho los vegetales, entonces les ponemos calabacín o berenjena y le da un toque muy bueno y bueno, creo que muchas personas también lo hacen.
Sí, Cada totalmente. quien tiene una receta diferente. Ah, por favor, no nos juzguen por la receta que hicimos hoy. Y mucho respeto con nuestros amigos italianos también. Claro, no, esta es la versión Esta es venezolana. versión venezolana. Bueno, ya a nuestro pasticho le falta solo 10 minutos y yo voy a aprovechar para hacer unos pancitos Oh. que se los vamos a mostrar al final, como lo has dicho, con ajo y perejil. Sí. Riquísimo, Así buenísimo. que, bueno, nos vemos en unos minutitos para la degustación. Ñam, ñam. 10 minutos después. Bueno, ahora sí, llegó la hora de probar nuestro pasticho. De verdad que tengo la boca hecha agua. Totalmente. Vamos. Es que se ve increíble. Delicioso, sí, vamos, ok. No quiero decir nada. Buen provecho. Buen provecho. Espera, quiero una parte que tenga bastante queso. A ver. ¿Lista? Sí. Mm. 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 ¡Wow! Qué bueno está. Hace muchísimo tiempo que no estaba ¿Verdad? tan feliz por una comida. Wow, de verdad. Qué cosa tan deliciosa. No, está muy rico. Está muy rico, de verdad. Ay, Elena, qué buena idea hacer esto. De verdad que sí. Mm. Mm. Estoy muy feliz. Buah. Muy buenos, de verdad. Que si pueden hacer esta receta, háganla. Háganla porque está muy buena. O sea, es increíble. Es buenísima. De verdad que sí. Sin palabras. Bueno, nosotras vamos a terminar de comer con todo. Ah, tenemos los pancitos aquí. Pan de Por cierto, ajo para sí. acompañar. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por estar aquí y espero que hayan aprendido muchas palabras. Y cuando ustedes hagan el pasticho, nos dicen qué tal les quedó. Coméntenos allí las palabras nuevas que aprendieron y si les gustó el video. Sí. Muchísimas gracias por todo su apoyo siempre. Adiós. Adiós, chao.